Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como cada miércoles nos juntamos aquí en Modelo Político para llevarte la opinión de los actores políticos. Se nos viene la gran elección del 19 de noviembre, donde vos y todos los argentinos vamos a elegir al nuevo presidente por los próximos 4 años. Primero estará Daniel Sosa, dirigente de los movimientos sociales, hoy emparentado y trabajando a full para la campaña de Massa presidente. Nos dirá por qué el proyecto Massa y por qué Sergio Massa debe ser el presidente el próximo domingo 19 de noviembre. Un rato más tarde vamos a tener la charla con el diputado provincial Charlie Pereira, el diputado provincial del PRO en San Luis, y nos va a hablar de esta unión del área dura del PRO con Javier Milei. ¿Por qué debe ser Milei el presidente? ¿Cómo se trabajó esta unión estratégica de Patricia Bullrich con Javier Milei? Todo esto y algunos datitos más a partir de este momento. Charlie Pereira, el diputado provincial por el PRO San Luis, o cambiemos en aquella época. ¿Cómo andas, Charlie? Buen día. Hola, muy buenos días, Orlando, y a toda la audiencia. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Como todos, ya sintiendo el rigor del calendario, ¿no? Está bien, es cierto. Hablamos con Charlie de, por ahí hay un hartazgo de la gente, de tantas veces que hay que ir a votar, que es obligatorio, algunos lo han hecho, otros no lo han hecho, pero llevamos la cuarta. La cuarta. En San Luis por lo menos 11 de junio, 13 de agosto, 22 de octubre y 19 de noviembre. Bueno, Charlie, hemos escuchado y te hemos visto con la definición, no digo de última hora, del apoyo a la candidatura de Milei, como lo ha hecho Patricia Bullrich. Sí, hemos sido consecuentes con la decisión de nuestra líder a nivel partidario, a nivel político, que es Patricia Bullrich. Pero consecuente no por una cuestión de disciplina partidaria, porque a su vez ella advirtió que también lo hacía a título individual, sin comprometer institucionalmente al partido, ¿no? Entonces, ha sido consecuente, pero de forma entusiasta, es decir, no es con que hacemos esta adhesión también a Milei en la provincia de San Luis, al menos nuestra línea, que es la Fuerza del Cambio dentro del PRO, con una cantidad de reparos o enojados. No, lo hacemos con un entusiasmo persuadido de que hay numerosos puntos de encuentros que nos van a permitir articular una agenda con Javier Milei y su equipo y su gabinete, ¿sí? Desde luego hay cosas con las cuales... ¿Son compatibles los dos? Sí, sí, vos sabés que Patricia... ¿O declaran para la tribuna? Sí, si uno ve hacia atrás, en los últimos 2 años, hay un hecho muy importante, muy simbólico, que es el encuentro entre Milei y Patricia en el marco del confinamiento, de la cuarentena salvaje, donde ambos se abanderaron de la lucha por las libertades en ese momento, ¿sí? En ese momento la libertad de transitar, de circular, porque se moderen las restricciones y los abusos que hacía el gobierno. Bueno, San Luis fue un caso emblemático, ¿no? De una cuarentena salvaje que llegó a perder vidas, ¿no? Y ahí hay un entendimiento, ambos comparten los valores de la libertad, digamos, comparten esto que en educación cívica son los primeros 10, 15 artículos de nuestra Constitución, ¿no? Esta creencia en un sistema republicano, democrático, en la libertad de comerciar, de expresarse, de trabajar, bueno, ahí hay un núcleo de entendimiento, por eso a nosotros... dentro del espacio somos quienes más tenemos una orientación, vamos a decir, liberal. Y digo esta palabra y en San Luis tiene una historia hermosa, trascendental, de tradiciones vinculadas a la libertad con el viejo partido demócrata, ¿no? Está bien. Quizás, Charlie, no estamos acostumbrados en la Argentina a estos escenarios. Recién hablábamos con Charlie, la virulencia de la interna de Cambiemos y lo que ha pasado, digo, en las últimas horas, el acuerdo Milei-Bullrich, la intermediación del líder del espacio que es Mauricio Macri. Todo lo que escuchamos, leímos y vimos
entre Milei y Bullrich, también lo que hemos visto entre Massa y los radicales. Ayer los radicales cantaban la marcha peronista en una sede. Digo, la posibilidad de reencontrar a la sociedad con la política se fracasó de vuelta. La gente dice, che, pero si lo voté con tal, ahora va con tal, aquel lo voté con este. ¿Cómo hacen? Sí, a ver, creo que hay un encuentro de los dirigentes, de los líderes políticos con la sociedad. El tema que ese encuentro está muy atomizado, ¿no? Está como, no lo podemos homogeneizar o darle una cierta unanimidad a eso, y eso provoca en el ciudadano y en el elector una cierta... Se abruma, es decir, no hay como expresiones homogéneas o legítimas que perfilen un liderazgo o un curso de acción a futuro. Entonces, al estar como atomizado eso, el ciudadano también se siente como incapaz de un proyecto que sea más comunitario, más abarcativo. Creo que eso es lo que pasa, porque fíjate que más temprano que tarde, más allá de la fatiga que tiene el elector de seguir ni hablemos, consideremos lo de San Luis, estamos hablando Sí. para nuestros televidentes, digamos. Empezamos ya en febrero con las discusiones en torno a la ley de lemas, ¿te acordás? Sí, sí, Bueno, después la presentación de lista y cómo toda esta figura de los sublemas. Yo te cuento en lo personal, el 17 de enero me había tomado unos días, tuve una conversación con el gobernador electo y con el intendente electo Gastón Issa, ¿no? Y con Claudio Poggi, y ya desde ahí estamos trabajando hace 10 meses en una campaña sostenida, ¿no? Después nos tocó coordinar la campaña de, O sea, ustedes también de sienten Patricia el desgaste Bullrich. y el Sí, cansancio. naturalmente lo que sentí, sí, es el desgaste de ese proceso. Pero fíjate vos, ¿qué nos pasa? Que ahora es cuando más lúcidos debemos estar, porque es muy importante lo que vamos a votar en el balotaje. O sea, no nos puede agarrar distraídos esto. Porque esa decisión va a asignar un proceso quizás de 20 años, ¿sí? Un proceso valioso o disvalioso en los términos en los cuales nosotros El que nos gana se queda representamos. ¿cuánto? Y en un proceso que va a tener implicancias a 20 años. No digo que el que gane tenga la titularidad del poder, todo ese proceso, pero sí, va a tener... Mira, Massa, por eso lo que advertimos, el futuro de Juntos por el Cambio está hipotecado si Massa es presidente. Él es muy habilidoso para cooptar dirigentes, ¿no? Para que la gente lo entienda, es para robarse un dirigente de otro partido y lo fideliza con plata, o favores, Lo compra. o discrecionalidad. Bueno, sos gobernador, pero te tiro esto, te trato como amigo. Tiene una gran habilidad para eso. Entonces, eso va a ser el quiebre, y tenemos antecedentes muy negativos, ¿no? En el 2007, cuando Cristina Fernández de Kirchner formuló acuerdos con el radicalismo en esa época, ¿no? Bueno, Y existen después nos los costó. radicales cada, existen. Claro, sí, exacto, a ese antecedente me refería. Y después tenemos que estar lúcidos en ese sentido. Y después, bueno, hay una opción que dispara una expectativa de lo nuevo, que lo dijo bien el expresidente Macri. Vamos, lamentablemente no lo hemos visto gobernar a Javier Milei, pero aún así nosotros tenemos claro que va a ser más fácil entenderse con él, porque compartimos la mirada de país que él tiene, ¿no? De una Argentina más integrada al mundo, donde se genere más empleo, donde disputemos contra las mafias sindicales, una Argentina donde se respeten las instituciones, se ataque a la Corte Suprema de Justicia, se respete la libertad de prensa. Es cierto, por ahí hoy el nivel de pobreza no son temas que estén en la agenda de la gente, esta última parte más institucional. Pero hay que decir que los países que progresan son países que tienen instituciones muy consolidadas. Bueno, Entonces, nosotros tenemos 40 años de democracia, decía. sí. Es muy poco. Es Estamos maduritos ya para elegir. es mucho para las deudas que tenemos, ¿no? Para Porque las fíjate que si todos nos criamos, Orlando, ¿no? en aquel recitado del preámbulo de Alfonsín en los 80 y de aquellas oraciones de que con la democracia, ¿no? Se come, se educa, se cura. Exacto. Y bueno, ahí está la deuda. Todavía le debemos al padre de la democracia moderna, vamos a decir, que es Alfonsín, a Raúl, eso. La clase política, fundamentalmente. Pero también hay que añadir algo. También los electores se lo deben a sí mismos y le deben a la democracia. Porque después nos escandalizamos de por qué llegan algunas personas. O vamos a ir al caso de San Luis. ¿Por qué estuvo Alberto Rodríguez a 16 años en el poder? Cuando lo último fue muy decadente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos naturalizadas algunas cosas, da la impresión que si la gente, bueno, yo resolví lo del aumento del sueldo, o que en el escalafón administrativo el gobernador me
no sé, me ascendió. Entonces, pero eso pasó ahora. Ese era chiquita. No, pero eso es el proceso que con relación a Alberto Rodríguez Sí. Sá, que venimos viviendo desde el año... Él creó el plan de inclusión social en Sí, el en año 2003, 2003, por ejemplo. sí. Bueno, y fíjate vos, todos esos beneficiarios de ese plan que estaba justificado en el contexto de emergencia, hoy son personas que no tienen aportes previsionales, que no se van a poder tener un haber jubilatorio digno, que carecen de prestaciones integrales a los servicios de salud. Bueno, digo, también el elector tiene mucha responsabilidad. Entonces, Sí, también, estamos de acuerdo, ahora estamos de acuerdo. vamos a volver a tener responsabilidad de nuevo. Y ahí es donde nosotros estamos diciendo, no es lo mismo la continuidad del kirchnerismo que el cambio. ¿Mm? Expresado por Javier Milei con un gran apoyo de un sector muy importante de Juntos por el Cambio. Entonces, ahí es donde hay que estar lúcido, hay que ir a votar. Esto del voto en blanco nos sirve. Tenemos que decidir porque algunos de ambos candidatos tienen que titularizar el liderazgo del Estado. Entonces, yo le pido a los puntanos que el 19 sí, que vayamos a votar, a pesar del feriado extendido, y que pensemos que ahí estamos dirimiendo y nos estamos haciendo responsables en esa circunstancia a la cual nos lleva un esquema de reglas políticas, que es el balotaje, ¿no es cierto?, a tener que decidir por una figura o por otra. Está bien, pero la gente no piensa en el otro. La gente cuando vota piensa por cómo mejoro mi situación particular individual. Bueno, pero también la gente, vamos a decir, tiene que entender que integramos una comunidad y que si en una comunidad que sea armónica no hay ningún proyecto de desarrollo incluso individual, ¿sí? No hay un salvataje que vaya por lo que pasa en el hogar, ¿no? Uno resuelve un destino de la comunidad, ¿no? Y somos seres que, bueno, que interactuamos socialmente, e incluso hasta el más poderoso económicamente, necesita de un otro, ¿no? Está bien, pero vos utilizaste una palabra, yo te la voy a sacar. El electorado naturalizó que el funcionario llegue es millonario, que alguien puede ser reelecto todas las veces que quiera, que alguien viaje en un yate, vaya y venga a la luz de todo, que alguien cobre tarjetas, que alguien esto, que la gente naturalizó todo. Eso se lo banca. Eso por un lado. Yo te lo banco, Sí. pero a mí dame trabajo y dame seguridad. O dame electrodoméstico en cuota. Digo, porque ha pasado. Digo, pasó en la provincia de Buenos Aires. Mira, y sí, ha pasado acá. Sí, tenés razón, pero, a ver, hago una advertencia ahí, digamos. Fíjate que el resultado de las generales, la vocación mayoritaria de los argentinos fue la de cambiar. Eligió una opción que tenía que ver con una alternativa al kirchnerismo. Sí. O eligió a Patricia Bullrich, 24%, o eligió a Javier Milei, el 30%, o lo eligió a Schiaretti, ¿no? El 6%. Entonces, bueno, hay un 60% largo de la sociedad, podemos sumar a la izquierda ahí también, que no eligió kirchnerismo. Eso es alentador, eso es auspicioso. Sí es llamativo estos casos, como lo de Lomas de Zamora, como decías vos, pero también pensemos que en el reino de la necesidad no hay libertad. A ver, el pobrismo, como dice Pichetto, esta estructura de pobreza que tiene el país, la provincia, por eso fue muy valiente el elector puntano. A pesar de toda la máquina asistencial, clientelar de Alberto Rodríguez Sá, decidió un cambio. Ahí tenemos un muy buen ejemplo. Bien, bueno, quiero decir que las condiciones de pobreza a veces te ponen en un escenario de vulnerabilidad frente a la oferta política y te haces más sensible a recibir esas asistencias que te colonizan el voto. Bueno, por algo Néstor Kirchner lo primero que hizo en su proyecto de poder fue llevarse puesto a Duhalde. Tenía claro, hizo dos cosas muy disruptivas, negativas pero disruptivas, dos cuestiones. Se quedó con el poder político de la provincia de Buenos Aires y por eso Cristina Kirchner insiste en que su hijo sea el titular del PJ bonaerense, ¿cierto? Porque ahí hay volumen electoral. Si gobernás la provincia, la conducís y tenés una práctica clientelar, sostenida, vas a poder disciplinar ese voto. Y la otra cosa que hizo, que no es menor, Orlando, fue uno de los países con más... vamos a decir, libertades para venir de un país vecino, migrar, asentarte, tener residencia. Fíjate el aluvión migratorio que hubo de los países vecinos, ¿no? De Perú, de Paraguay, de Bolivia, en la ciudad de Buenos Aires. Que eso vos ves si vas viajando en colectivo en los últimos años. ¿A quiénes votan esos migrantes? Al peronismo, al kirchnerismo. Eso fue ingeniería de Néstor Kirchner. Y fíjate vos, todos quienes han migrado se sienten extraños, ajenos en su país, en el otro país, y desean siempre volver.
Acá lo que se reconfiguró para esos inmigrantes fue una lógica donde el Estado los asiste con salud pública, gratuita. Sí, educación. A nosotros nos pasó que se murió un motociclista argentino yendo En de Bolivia. Salta a Bolivia y no lo atendieron. Y se murió, ¿no es cierto? Entonces, prestaciones sociales del ANSES, que las conozco de primera mano, además porque he sido titular del ANSES San Luis. Entonces, prestaciones sociales del ANSES, un cierto clima, vamos a decir, espiritual, al ser la mayoría de practicantes católicos, se encuentran donde acá se practica una fe y tienen el cura de la villa. Entonces, es muy alentador para ese migrante. ¿Qué pasó también? Que ese tipo de migración que vino a la Argentina, vinieron los más empobrecidos, ¿sí? Vos sabés que en ese sentido Sarmiento era un poco más selectivo respecto de qué tipo de inmigración necesitaba el país, ¿no? Bueno, y Alberti también, una inmigración más orientada a quienes venían a cultivar la tierra, Está bien, poner pero una son industria. dos, Bueno, y este aluvión inmigratorio tuvo que ver con muchos ciudadanos muy pobres, ¿sí? De los países vecinos, y fueron los primeros clientes y víctimas del kirchnerismo ahí. Y ahí tenés un bolsón tremendo. En Loma de Zamora es donde está la mayor cantidad de talleres clandestinos, donde algunas textiles inescrupulosamente mandan a labrar sus prendas. O sea, hay que entenderlo, ¿no? Al fenómeno. Bueno, eso fue lo que pasó. Charlie, el desembarco de Bullrich con Milei, ¿es la tabla de salvación del PRO, la ala dura de los halcones? Bueno, acá me voy a poner un tanto militante, digamos. Creo que es la salvación de la República. Ha sido muy inteligente lo que ha hecho Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Muy inteligente. Fíjate vos, Patricia, con todo el esfuerzo humano que hizo. Tener la mitad del partido en contra. Recorrió la Argentina 5 veces. ¿Te acordás que Patricia fue la que nos hablaba en la pandemia y era la única voz que salía, ¿no? A ponerle un límite al confinamiento salvaje? Luchó por esos 5 senadores, ¿te acordás? En el 2021, para que el kirchnerismo no tenga mayoría automática. A los 48 horas de semejante esfuerzo, recomponerse, ¿no? Y decir, bueno, voy a apoyarte, ¿no? No es como el derrotado que se enoja y se va a su casa. Fíjate el grado de grandeza ética. Me parece que ha sido inteligente y valiente. Y nosotros hemos sido uno de los primeros distritos, creo que lidera una parte muy representativa del PRO en San Luis, que es la Fuerza del Cambio, y lo consulté con el grupo y los referentes y hubo una unanimidad en la adhesión. No tuvo ni siquiera un reparo. O sea, es como entenderse, tener muy claro qué es lo que no queremos Charlie, y qué es lo que sí queremos. El líder del espacio del PRO es Mauricio Macri. Sí, naturalmente, es el fundador del partido. ¿Cómo tomaron ustedes que durante la campaña Macri tenía un ida y vuelta más que con Bullrich, con Milei? No, tenía... A ver, nosotros estuvimos con él hace 2 años, en febrero del 2022, ¿sí? Pero 2022. En Villa La Angostura, donde él vacaciona. Él dice, pusimos una foto del fondo del lago, el fondo del lago. Claro, dice, me quiero reunir con referentes de las provincias y tener un testimonio de primera mano de qué está pasando. Bueno, se acordó de mí, fuimos con un grupo, un colega mendocino y otros de la Patagonia. Y ahí él estaba muy entusiasmado con la lucha cultural que había realizado Javier Milei. Es decir, hay que reconocerle. Bueno, eso se sabe en el mano a mano de ustedes. No. Para el pero resto... después, mira, sí, bueno, es cierto. Bueno, por eso lo cuento, digamos. Yo creo que Milei y Esper también, en su momento, pusieron en la mesa una agenda de temas que eran políticamente incorrectos a hablar. No podías cuestionar, a ver, la investigación en Argentina, el CONICET, a ver qué hace, ¿no? ¿Merecen mejores salarios? Sí, pero ¿hacia dónde va a estar orientada la investigación? Las cajas de la universidad pública, ¿qué hacemos con eso? El Banco Central, la emisión de la moneda, la discusión en torno al peso. ¿La agenda de Milei era la de Macri hace 2 años? La agenda de las libertades es la de Macri. Y fíjate vos, Macri, cuando toma un avión para, creo que ir como representante de la FIFA, ¿no? Como embajador de la FIFA o titular de la fundación, al inicio, primeros días de marzo, dice... La peor pandemia es el populismo. Fíjate qué asertivo que fue. Mauricio tiene muy buena onda con el premio Nobel, que muchos de los puntanos hemos leído, Vargas Llosa, ¿no? Que es un gran defensor de la libertad. Siempre viene Rosario, la Fundación Libertad. Bueno, ahí hay un esquema de creencia, de sentimientos, de sensibilidades, como dice tu colega Pagni, que nos acercaron a Milei. Ahora, dicho esto, cuando vos tenés un entendimiento de ese tipo con alguien, la cuestión partidaria pasa a ser secundaria. O sea, las coincidencias en esa charla
intrapartido, allá en el sur, en un Y lugar precioso, ya hablaba de una agenda compartida entre la base electoral de Milei y la de Macri. él destacaba eso, sí. Y bueno, y fíjate vos, en su Que no itinerario, hubieran dicho antes. en su itinerario político, Patricia también tiene una agenda que es de tipo liberal, ¿no? De hecho, lo sumamos en la ciudad de López Murphy. Bueno, pasa que nosotros al integrar una coalición no era fácil resolver la cuestión Milei. ¿Usted cree, Orlando, que con los radicales, estos radicales, Uy, con un Morales titularizando el partido, hubiésemos podido traerlos Javier Milei a nuestra paso? A bueno, nuestra interna, vamos a pero decir. fueron compañeros hasta hace unas Pero, horas. pero respóndeme eso. Bueno, no sé, Morales es No es un... imposible. eh, No van a querer competir ahí. O sea, podríamos haber hecho micturar esas fórmulas, ¿no? ¿Cómo estaban aislados? Pero ya pasó eso. Ahora, Digo, Charlie, si uno comienza a indagar, habla de que en una pieza estaba todos juntos por el cambio y eran chisperíos por todos lados, estaban aislados con amianto todos. como pasa en, en las mejores familias No también, ¿no? sé si están, la verdad que se llevaban bien para la campaña, para la estrategia, pero no se llevaban bien. O sea, en la derrota Hay siempre una- saltan las diferencias. A ver, hay un acto de voluntad y de fe que tiene que ver con esto de que Juntos por el Cambio no se resquebraje, que siga unido, pero nos debemos una discusión muy grande de ver unidos para qué y de qué forma. Si tenemos concepciones del Estado, de la comunidad y del futuro distintas, más temprano que tarde esa familia tiene crisis. Bueno, ahora estamos con Están en crisis. estamos en una crisis, Están en obviamente. crisis. Pero también tiene que ver con qué es lo que Mauricio ha sido y Patricia al tomar esta decisión muy claro de decirle a los electores qué es lo que queremos representar nosotros como partido. Bien. Charlie, me queda un minuto. Si no el electorado no elige a Milei Bullrich, a Milei, con Victoria Villarruel, con el PRO de la Aladura, ¿qué es de la vida del PRO, qué es de la vida de Cambiemos? Va a ser un actor político clave, decisivo. O sea, no desaparecen. No, para nada. De hecho, fíjate vos, yo te digo dos cosas que van a pasar. Si ese es el escenario, que lo dudo, porque me parece que la ecuación, a pesar de la fuerte presión política que hace Massa como buen hombre hábil de la política, que ya está la elección ganada, la verdad que tiene chances, está abierto esto, Orlando, esto está muy abierto, ¿no? Yo digo, y ya te respondo, si sumamos los 30 puntos de Milei, que parecen ser muy estables, porque sacó casi lo mismo en las dos elecciones. Sí. Si Patricia, el PRO y Mauricio retienen parte de ese 24% y sumamos a los cordobeses esqueletistas, el presidente va a ser Milei. Si la sociedad no decide eso, el futuro nuestro está muy claro. Va a ser de una defensa ¿no? Muy fuerte de la democracia, de la república, de los valores que tienen que ver con las libertades, de trabajar, de circular, porque el kirchnerismo siempre se vuelve autoritario. Y el radicalismo lo que va a pasar es que con esta neutralidad va a quedar muy desperfilado. Y va a ser cooptado en gran parte a algunos dirigentes, no a nivel institucional, no quiero ser respetuoso, por Massa. Bien. Así que ahí nuestra agenda también va a cobrar muchísimo vigor y nuestros liderazgos, y vamos a ver lo inteligente de esta decisión que se tomó O sea, la semana hoy están pasada. con una piña en la pera. El electorado les dio una piña en la pera. Ustedes se recuperan, hay elecciones legislativas dentro de 2 Mirá, años. Orlando, ese electorado es un electorado que nosotros asumimos la responsabilidad de haberlo perdido, pero fue nuestro. Fue el mismo electorado macrista que votó por un cambio. Y te voy a adelantar lo siguiente. Pero es más fácil seducir al que mirá, nunca te votó que volver a recuperar el que se te fue. Sí, es arduo. Pero vos no sabés la cantidad de adhesiones y cómo se han amigado esos electores con nosotros, con el espacio y con el propio Macri. A mí me doy cuenta por los estados de WhatsApp que uno comparte, ¿viste? Al tener en el teléfono un directorio de contactos muy amplio, Sí. heterogéneo, desde el gasista, el plomero, el farmacéutico, el cardiólogo, un cliente, en el caso mío que soy abogado, cuando hice público que adhería a mi ley, la cantidad de adhesiones fue increíble. Mira, te cuento esto y ya los dejamos. Mauricio Macri sacó en el balotaje en San Luis 68 puntos contra 32 en el año 2015. Fue la segunda provincia después de Córdoba que porcentualmente más Sí. adhesiones le dio a ese proyecto de cambio. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Ahora, y son los mismos electores en el grueso. Los votantes del 2015, salvo los que ingresaron al padrón por una cuestión de edad, son los mismos que ahora también van a votar por la ecuación de cambio de Milei. Y te digo que la ecuación va a andar ahí en San Luis, entre un 65 y 68.
a 30 y pico de Massa, va a Vos ser decís que contundente. el 19 Sí. gana la fórmula Milei-Villarruel. Acá en San Luis con seguridad y certeza y en ese porcentaje. ¿Sí? 60%. Pues digo, pero digamos, son los mismos electores. los que- Duplican en la cantidad. Bueno, Sí, por el supuesto. promedio no sé. Bueno, ya viste los números, Milei en las PASO picó 50 acá nomás, Sí. ¿no? Y nosotros sacamos 24 en esas PASO. Ahora bajó un poco Milei, 44 creo, y nosotros 20. Entonces, no, ahí ya tenés el 60 de piso. Vamos a tener una proyección de ser un 70-30 la ecuación. Sí, Ojalá que un podamos Fernet. vernos después de esa... Un Fernet, un 70-30, ¿sí? Sí. ¿Vos decís que así? Sí, para las presidenciales acá. Está bien. Otros distritos Es cierto que son distintas. Para gobernador fue un dato, para las PASO fue otro, Por eso. para las generales fue otro y para... Pero con esto te quiero responder de que ese votante de Milei, puntano, fue también un votante macrista, a quienes nosotros desencantamos. Y hoy tenemos el desafío de volver a encantar. Bien. Gracias por tu visita, Charlie. No, por favor, Un muchas gusto gracias. volver a Un charlar placer con vos. estar. Sí. Estamos en conocimiento de las conexiones clandestinas. Colgarse del cable es robar. Estamos trabajando para erradicar este delito que nos perjudica a todos. Es un mensaje de Megacable. ¿Necesitas dinero en efectivo? Nosotros te canjeamos tu decodificador o tu módem Cisco que esté en desuso por plata al instante. Tráelos a nuestras oficinas en San Martín 361 o 25 de mayo 1042. Y aquí te damos tu dinero. Señor abonado de Megacable San Luis, ante un reclamo técnico, envíenos un mensaje a nuestro WhatsApp 2664 31 6001. Recuerde 2664 31 6001. Una opción más para estar conectados. Señor abonado, ante una tormenta eléctrica, interrumpa la señal que le provee la empresa, desvinculando el conector F de todos sus dispositivos. Proceda del mismo modo con la conexión eléctrica. Al restablecer el servicio, asegúrese de hacerlo de la manera correcta. Una mala conexión afectará la calidad de la señal. La empresa no se responsabiliza de los daños ocasionados. El que quedó, o uno de los tantos que vamos a tener entre la elección del pasado 22 de octubre y la gran final del 19 de noviembre, donde los argentinos va a elegir el nuevo presidente. De los 5 opciones quedaron 2, una que comanda el actual ministro de Economía, es ministro, es candidato y hasta presidente, me animo a decir, y del otro lado ha quedado Javier Milei con sus nuevos compañeritos en esta estrategia para la elección del 19 de noviembre. Vamos a recibir a alguien que trabaja para uno de los espacios buscando de que su candidato sea presidente. Está Daniel Sosa, dirigente social aquí de la provincia de San Luis. ¿Cómo andas, Daniel? Buenas noches. Bien, buenas noches, ¿cómo va? Un gusto tenerte por acá. Bueno, muy bien. Me Bueno. imagino que usted está nervioso por otra cosa también, por el 4. Claro, el domingo, el sábado jugamos la final. Bueno, de la mucha Copa. suerte, mucha suerte. Muchas gracias, muchas gracias. A Chacarita no le fue bien, ¿eh? No, no fue bien. Bueno. Se quedaron al final. Sí, algo, nos faltó nafta. Me falta nafta. Bueno, viene faltando nafta. Bueno, avísele al responsable. Daniel, te vemos muy comprometido, muy metido en la campaña. Obviamente, ya lo has dicho aquí en todos los medios, Sí. tu candidato es Massa. ¿Por qué? Sí. Bueno, es Massa porque representa un bloque político y económico que pretende construir una transformación dentro de lo que se ha podido hacer en un proceso que no empieza ahora con Massa, sino que tiene que ver de seguir desarrollando la industria nacional, la recuperación del ferrocarril, el gasoducto Néstor Kirchner, Aerolínea mejorando cada día que pasa su servicio,
con un Estado presente y resolviendo los problemas y adaptándose a los nuevos paradigmas que tiene la economía mundial. Así que es por eso. ¿Y a quién le da continuidad Massa? ¿Al kirchnerismo, el gobierno actual? ¿Tiene su propio perfil de gobierno? Porque vos estás hablando de algo que venís hablando un montón de tiempo, ¿eh? El modelo productivo, Sí, las sí. energías, las economías sustentables. Digo, ¿es su propio proyecto? ¿Es continuidad del actual gobierno de Fernández? A ver, creo que es una bisagra que tiene cosas del estado, de los estados anteriores y algo nuevo. La incorporación de la economía popular, como decíamos recién, pero también él planteó algo que me parece a mí que lo viene diciendo hace rato, que habla de un proyecto de unidad nacional. Está planteando el fin de la grieta, otra discusión, otro proceso de acá en adelante, e incorporar a los sectores industriales. Nosotros necesitamos industrializar la Argentina. El proceso de la industrialización de la patria se ha quedado trunco por distintas razones, ¿no? Enfrentamientos internos, por ahí no comprender que hay una burguesía productiva que tiene que tener lugar en el Estado. Pero es raro, permitime una pregunta. Sí. Yo sé que acaba... Los mismos, Massa estuvo hace un par de días o ayer con industriales. Los Sí, mismos sí. industriales que han sufrido el cepo le han dicho que sí a Massa. Digo, Por supuesto. Es raro el tipo que te pone el cepo, continúa con un cepo que empezó con Macri, allá por el 2000 y pico. Digo, le dicen sí a este candidato. ¿Es porque confían más en Massa que en el otro candidato? Bueno, lo que ¿A pasa, futuro? sí, lo que pasa es que el otro trae un planteo de destrucción sin un plan de desarrollo, de producción. Es todo especulación financiera, es Bitcoin, es dólar. No te olvides de Cositorto, que fue Sí. quien oxigenó parte de la política de esta nueva alianza entre Macri y Milei, era el que ayudaba ahí a difundir la cuestión de las monedas. ¿Viste que han desaparecido de las comunicaciones, de la información ese tema? Bueno, porque hay algo que no funcionaba y era una estafa parecida a las piramidales dando vueltas. Estos tipos forman parte de ese bloque. La especulación financiera, los fondos buitres, los dueños del dólar, de otras monedas. Y ahí es donde nosotros tenemos esta contradicción, esta diferencia, y ahí es donde Massa saca un metro de ventaja. Y los industriales tienen razón. ¿A quién le van a vender un país que se dedica a producir dolarizado con alto costo y con mucha miseria? ¿A quién le van a vender ropa, alimentos, enseres, electrodomésticos? Ojo con eso, porque eso es lo que me parece a mí que no terminó de comprender un sector de la comunidad que le dio el voto a Milei, pero que hoy día me parece a mí que va a votar a Massa, como creo que también lo va a hacer Claudio Poggi, no tiene demasiadas posibilidades. Milei está diciendo que va a cortar las coparticipaciones. San Luis depende centralmente de la coparticipación. Bueno, pero la eliminación de la cuarta categoría de ganancia también le quita fondos a las provincias. Sí, claro, pero también después ese dinero no se va a Panamá o a Bahamas, a las cuentas, a los paraísos fiscales que generaron los especuladores. Esa plata se queda acá dando vuelta en el mercado interno. Daniel, cuando decís que Massa ha propuesto, lo ha dicho varias veces, Sí. un gobierno de unidad nacional. Digo, Massa no tiene los mejores antecedentes de cumplir lo que dice, es un hombre que ha estado en varios espacios políticos, ha criticado hasta el propio gobierno que integra. ¿Vos crees que esta vez es en serio, que la única salvación es ese tema? Chau grieta, que vengan los mejores de los otros espacios, esto lo sacamos pues entre todos. pues yo creo que siempre ha sido coherente con eso. Las diferencias políticas, yo también las he tenido. Yo he estado siempre adentro del peronismo. Yo he tenido mis alianzas dentro de la interna del peronismo, jamás afuera. Yo nunca en San Luis apoyé o banqué a alguien que no fuera del espacio del peronismo. Massa ha tenido sus diferencias internas dentro de lo que fue el Frente para la Victoria. Sí. Luego formó el Frente Renovador, que va tomando cosas, lo mejor del peronismo, lo mejor de los sectores de los conservadores, lo mejor del radicalismo, lo mejor de la izquierda. Bueno, creo que la Argentina tiene nosotros no somos blanco-negro en eso, no somos un país como la socialdemocracia europea que expresa un sector social, la izquierda otro y la derecha otro, no. Nosotros somos una amalgama de todo eso. Eso es el movimiento nacional que es otra cosa. Está bien. Digo, en esta temporada de pesca, porque salió a pescar Massa, salió a pescar Milei, ¿quién tiene la mejor carnada para seducir y para llevar la mayor cantidad de votos para el 19? No, está claro que Massa. ¿Massa? Está claro. ¿Por su condición de candidato? No, yo diría que es el presidente de la nación, porque el otro no existe más. Sí, yo a Alberto Fernández le rescato
la sensatez, la mesura en muchas cosas, pero le faltó romper algunos paradigmas y avanzar un poco más. De todas maneras, creo que ha sido un gobierno que nos ha traído, y de transición, que nos ha traído hasta esta esquina, lo cual es muy bueno. No, creo que Milei tiene el gran problema de que no tiene plan político ni plan económico y lo pagó en las elecciones. No alcanza con andar con una motosierra haciéndose el valiente, porque esa no es una propuesta política. Romper y eliminar el Estado, la verdad que es una barbaridad. Es un proyecto político de los fondos buitres que quieren petróleo, gas y litio gratis y dólar libre para que los narcos puedan lavar tranquilos. Los grupos narcos lavan la guita con estos modelos. Fíjense lo que pasa en Centroamérica. Daniel, pero aquella virulencia de las propuestas de Milei se fueron diluyendo. Digo, el resultado de hace pocos días lo ha dejado en una posición que él no esperaba. La dolarización casi ni se habla, de la motosierra parece que ya no aparece más. Digo, esto es que la gente entendió cuál era el mejor candidato, era casi natural que perdiera fuerza Milei con todo lo que hizo. Sí, era natural, pero además también es lógico que nuestro país, nuestro pueblo, tenga perspectiva y esperanza en un gobierno que le garantice estabilidad, sensatez en las medidas y no un salto al vacío. Ese salto al vacío es peligroso, porque ha pasado en otros países, ¿eh? El salto al vacío ha sido parte de un proceso de acumulación de poder de algunos, y no ha servido para la Argentina. Bueno, Milei termina entregándole prácticamente ese 30% que obtuvo para que renazca Macri. Es una barbaridad. El que aparece ahora en los medios explicando el proyecto es Macri. Es el grupo económico que lo sostiene a Macri y al diario La Nación sosteniendo las propuestas políticas. Ahí me parece que está la diferencia, el salto cualitativo de Massa. Parece que vale todo. Digo, Daniel, estás describiendo a 48 horas, antes de 48 horas ya se hablaba de que Bullrich se sumaba a Milei y el que propio Macri. También nos han aportado datos que ya Macri en el famoso encuentro de Villa Langostura resaltaba que lo mejor para Argentina eran las políticas de Milei. Hay que volverse un poco más atrás. De acuerdo. Digo, ¿vale todo? ¿Vale Milei y Bullrich? ¿Vale que Massa ayer cantó la marcha peronista con los radicales? Digo, ¿vale todo para ganar? Yo no lo culpo a Massa, ¿eh? No, yo tampoco. No, yo creo que la política, cuando la construcción del poder tiene estas características en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Pero claro, hay dos diferencias acá en este sustancial. La primera es cuál es el plan político, si es de un proyecto de país compartido, con Estado presente, o si es la desnacionalización, como ya pasó con Menem, de la economía, que es lo que plantea Milei. Milei plantea desnacionalizar y privatizar, no en manos propias en la Argentina, sino hacia afuera. El objetivo es el tema de fondo. ¿Para qué quiere el poder uno y para qué lo quiere el otro? Esa es la diferencia. Yo acepto la discusión que plantea Massa, precisamente porque su objetivo político es superador. Está en bien de la patria y no a favor de los fondos buitres. El otro día charlaba con alguien de muchos años, con más de 75 años, que fue a votar. Sí. Digo, no está obligado, pero bueno, que muy bien. quería votar. Y si la verdad, mi hijo, no sé a quién votar. Porque yo voto a alguien y en el medio, depende alguna cuestión, vota por un lado. Si hay una general y un balotaje, de uno pasa al otro lado. Digo, la idea de que la gente todavía tiene la idea de que el radical siempre es radical, el peronista siempre es peronista, la derecha siempre es la derecha. No, nosotros evolucionamos, somos fruto... Estoy hablando de alguien de muchos años. No, está bien, pero somos todos en general fruto de un proceso evolutivo. El mundo es parte de un proceso evolutivo. Somos nosotros también parte de esa cuestión, de esa transición permanente. Y hay posicionamientos distintos porque la economía cambia, el mundo cambia. Mirá, hace 30 años atrás no hablábamos del drama ambiental que se nos viene encima. No hablábamos de eso, no hablábamos de otra posibilidad del trabajo que no fuera el trabajo industrial. Y hoy hemos incorporado la economía popular. Nadie hablaba de agricultura familiar hace 40 años atrás o 30 años atrás. Hoy estamos discutiendo la agricultura como un proceso de acumulación de riqueza y de distribución a partir de ahí. No, bueno, tenemos distintas posiciones cíclicamente y las posiciones políticas también cambian. Hay una sola diferencia en eso. Es el interés por el cual
esos cambios se producen. Nosotros creemos en los cambios que se producen en servicio y en beneficio de la patria y de la nación argentina. Otros creen que hay que hacerlo para favorecer capitales extranjeros. ¿Para qué dolarizar? ¿Cuál es el objetivo de la dolarización? ¿A quién beneficia? ¿Beneficia a los sectores populares? No, ni siquiera a las clases altas beneficia, porque termina metiéndolas en otra discusión, aún teniendo el capital que tienen acumulado. Ese es el problema. Pues sabes que hay mucha gente que se pregunta, o muchos del resto del mundo miran a Argentina y dice, Argentina tiene un candidato a presidente que es ministro de Economía, Sí. que es presidente casi en ejercicio, porque el otro, la vicepresidenta tampoco se ve, y además es un ministro que no pudo controlar la inflación. A pesar de eso, es el más votado en una elección para la elección del 19. Así es. Digo, ¿cambió la agenda de la gente? Bueno, porque... En el medio tuvo el bombardeo de un hecho repudiable que es el famoso yate, las Sí, sí. tarjetas. Digo, la gente naturaliza y dice, mira, yo puedo que cobre el tipo, que se vaya en avión, que use mi plata. ¿Dónde pasa la agenda de la gente para votarlo? Por ejemplo, a Massa o a Kicillof, que renovó. Bueno, pasa precisamente en que hay movilidad social, hay guita, es cierto que está caro y hay inflación, pero también hay muchísimo empleo, hay muchísimo desarrollo. Fíjate vos, yo viajo seguido por las cuestiones de la actividad mía y acá al interior, al Cuyo o a Buenos Aires. Y tenés los boliches llenos, hay turismo. ¿Cuántos se van a ver el partido de Boca Brasil? 150.000 personas. Y hay sectores que pueden endeudarse por eso, para hacerlo. ¿Cuánta gente va? ¿Cuántas carnicerías se han cerrado? Ninguna. No es el escenario del 2001. No hay un escenario de crisis como fue el 2001 o el 88-89. Es otra situación. Entonces, ante esa cuestión, la gente plantea que lo único que le puede dar estabilidad es Massa, porque tiene los resortes para ir construyendo, a partir de la confianza política, esa cuestión. Hay producción, hay muchísima producción, hay muchísimo desarrollo y me parece que lo que está faltando es en prolijar esto, que no es un problema de la Argentina solamente. El mundo tiene un proceso inflacionario. Bien. El mundo. Estados Unidos tiene una inflación que no esperaba tener. Sin embargo, no se nota porque el sistema comunicacional de los grandes grupos corporativos no te lo dice, pero sabemos que es así. Está bien. ¿Le alcanzan los 4 años si Massa gana presidente a empezar a enderezar el futuro argentino? Yo creo que con un proyecto político viable alcanza para empezar a desarrollar esa tarea, que vamos a estar mucho mejor paulatinamente, porque ya empieza a producir muchísimo vaca muerta y se empieza a vender ese gas y ese petróleo de otra manera, se vende mejor el litio y hay un desarrollo grandísimo que viene de la mano de los ferrocarriles argentinos que se están recuperando. Eso va a ayudar muchísimo a desarrollar la industria. Yo creo que le va a alcanzar para dejar sentado un país con una potencialidad extraordinaria. El mundo viene por los recursos que nosotros tenemos en producción de agroalimentos. No es ni el agua ni otra cosa, es petróleo, gas, litio y los agroalimentos que empiezan a ser muy apreciados por el resto de la humanidad. Daniel, vos sos parte del PJ provincial, del Movimiento Nacional Provincial del Justicialismo, hoy sí, fragmentado, dividido, con una grieta en el medio. Digo, el 10 de diciembre sí, termina un ciclo. Sí. Podríamos decir el gobernador Alberto Rodríguez, Adolfo tiene su partido político. Sí. Digo, ¿es el fin del saísmo en San Luis? ¿Es un fin de ciclo para Alberto? Yo creo que hay un fin de ciclo. El primero que habló de fin de ciclo fue con vos, sentado yo acá, después de la elección del 2001. Hablamos del fin de ciclo. ¿Te acordás? Ese fin de ciclo implicaba un proceso político en la provincia inédito. Íbamos a ir a una elección sin un Rodríguez en la boleta. Exacto. Y está dándose esa situación. Se está dando cotidianamente. Se está dando de manera natural, no traumática. Y me parece que hay una reconfiguración también del poder en el Partido Justicialista. Nosotros vamos todos a discutir un nuevo modelo de provincia. El pollismo va a trabajar en ese sentido también y está muy bien que lo haga. Nos tiene que ayudar Poggi con el voto a Massa, nos tiene que ayudar toda su estructura con el voto a Massa porque nosotros necesitamos que la provincia... ¿Lo estás pidiendo o adivinando? No, se lo estamos pidiendo concretamente. Yo y el Chipá se lo estamos pidiendo. Necesitamos el voto a Massa, nosotros necesitamos tener una solución puntual a la coparticipación. Pero Poggi se fue del PJ.
Se Bueno, fueron, no sé cómo fue. Bueno, pero también puede volver, así como nadie se va sin que lo echen del todo. El que va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Exactamente. No, pero está bien, porque además él tiene que acumular poder en algún lugar. Creo que el mejor lugar para acumular el poder es dentro de este acuerdo grandioso que es el peronismo en la Argentina y ayudarnos con el voto a Massa. Creo que es un tipo sensato y por más diferencias políticas que tengamos, me parece que tiene que ayudar. ¿Y cómo lo ves al gobierno de Poggi que tendrá al actual oficialismo como oposición? Me parece que va a acordar, que va a arreglar, porque ahí hay un punto donde hay que tener marcos de acuerdos. Todos vamos a tener marcos de acuerdos, todos. Todos tenemos que discutir la política con todos sensatamente, sin pelearnos, sin tener enfrentamientos que sean perniciosos para la comunidad. Bueno, vamos a esperar, porque le he preguntado a algunos justicialistas de este gobierno, digo, ustedes nunca ejercieron la oposición porque siempre fueron oficialismo por voto popular. ¿Están preparados? Y se lo pregunté a Fernando Salino, al senador nacional por San Luis. Yo tengo una idea, es dura, pero es así. Yo creo que el peronismo nunca es oposición, o es gobierno o es resistencia. Ojalá que tengamos otra percepción. Pero ¿no es medio duro el término resistencia? Sí, claro, pero también es duro cuando viene alguien y te quiere quitar los derechos. Si es una cosa natural, nosotros nos preparamos para mantener los derechos que hemos obtenido durante tanto tiempo, que algunos desnaturalizan. Mirá, fíjate vos, si nacionalmente se diera la cuestión de que gana el aparato de Massa y el aparato de Massa, la situación es distinta. Pero si vinieran a quitar derechos, ya están diciendo que van a quitar un montón de cosas para nuestro pueblo. Están negando el genocidio, ya, viste, hay algo que te enoja y te pone enfrente automáticamente. ¿Sabes por qué te digo? Porque la palabra resistencia está más aplicado a un conflicto. Yo puse la palabra oposición, vos le querés poner resistencia, poner resistencia. Digo, yo por el papel, por primera vez en la historia democrática de San Luis va a tener el PJ. Creo que me equivoco, porque más atrás tuvieron, pero digo, como así también la ex oposición tendrá el rol del oficialismo, tendrán todos los ojos puestos en su gestión, si bien son nombres conocidos, modelos conocidos. Bueno, quizás nos facilite la cuestión si nacionalmente empieza a discutirse el fin de la grieta y a discutir un proyecto nacional compartido, como ha planteado Massa. Seguramente, Poggi, que no es tonto, nadie que no sea vivo deja de obtener poder. Me parece que ahí van a cambiar las cosas y sí podemos hablar de un proyecto de unidad provincial también para construir una provincia aprovechando el viento a favor que vamos a tener con el gobierno de Sergio Massa, que va a tener un montón de posibilidades para las provincias, desde la obra pública, que no se va a eliminar porque no va a gobernar Milei, y que nos va a posibilitar tener mucho desarrollo, mucho trabajo, empleo y movilidad social a partir de la economía suelta. Gracias por tu visita, Daniel. Un No, gusto como siempre. Muchísimas gracias a vos y pido disculpas que el Chipá acaba de robarse acá la... Ya te pasamos la factura. Viene en dólares. La pagamos, no hay ningún problema. Tratándose de un gasto del Chipá, nos lo pagamos. Viene en dólares. Gracias por tu visita. Gracias a vos. Muy amable. Nosotros con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Modelo Político. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias.